La equidad nos viene a plantear la necesidad de reconocer al otro desde su individualidad, desde su propia construcción, desde sus necesidades, desde sus potencialidades, ¿vale? Y no llegar como a normalizar o a poner a todos en el mismo sitio. Presentamos esta entrevista realizada en el marco del encuentro La ética psicológica en contextos de inteligencia artificial en la Universidad Católica de Pereira. Quedan con Mónica Gallego Echeverry, docente de la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia. Bueno, yo creo que en contextos actuales ya va a partir de todo un proceso de evolución que ha tenido el conocimiento y la comprensión de la discapacidad, pues a día de hoy es muy claro que es necesario reconocer al otro desde su individualidad y desde su diversidad, ¿sí? Como un ser que tiene capacidades, que puede aportar de diferentes maneras en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿cierto? Entonces, empezar a hacer esa diferenciación muchas veces permite que entendamos que la discapacidad no necesariamente implica que una persona no pueda o no logre los objetivos o demás, sino que está dentro de un contexto de diversidad en el que estamos todos, ¿cierto? Eso es muy importante porque ya en el momento de la práctica o del abordaje de la población con discapacidad, nosotros debemos centrarnos en la idea de que la discapacidad no está en la persona, sino en ese contexto que permite o presenta tantas barreras que no posibilitan un desarrollo integral, una participación y demás. Entonces, en ese momento en que nosotros entendemos que no es la persona, sino el contexto, nuestra posibilidad de intervención es mucho más amplia, ¿sí? Y nos permite muchas más oportunidades, ¿sí? Entonces, entender que yo puedo generar transformaciones en lo social, en lo educativo, en la salud, para posibilitar la participación de la persona con independencia de la situación en la que se encuentre, digamos que nos da mucha apertura y posibilidades de trabajar con esta población. Por eso es importante establecer esa diferenciación, ¿cierto? Y pensar que nuestra labor está en fomentar esas habilidades, esas capacidades diversas en todos los entornos. Ese es el proceso como de acompañamiento en el que nosotros nos debemos centrar. Pues digamos que la idea de igualdad está muy reconocida incluso desde la normativa, ¿no? La normativa nos dice debemos trabajar con las personas en igualdad de condiciones. Sin embargo, en el momento en el que pensamos que es necesario abordar la población en cualquiera de los contextos, entra el término de la equidad, ¿cierto? Para establecer esa diferenciación, en que la igualdad nos lleva a pensar que todos tenemos las mismas situaciones y estamos bajo las mismas características, mientras la equidad nos permite reconocer la individualidad, las capacidades diferenciales y establecer como las herramientas o el acompañamiento adecuado para esas necesidades específicas de cada uno, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. En el ámbito educativo, si yo tengo muchos niños dentro de mi aula con diversidades, pues yo podría decir, yo di mi clase en igualdad de condiciones, ¿sí? Yo vine, prendí el computador, proyecté las diapositivas, les hablé, les dije, hicimos una actividad y todo lo hicimos, todos están en igualdad de condiciones, ¿sí? En ese momento yo no estoy dando un apoyo de manera equitativa, estoy tratando a todos como iguales, ¿sí? Mientras que cuando yo reconozco que en el aula o en esta población o donde trabaje hay diferencias y reconozco esas diferencias y soy sensible frente a lo que requiere o el apoyo que requieren esas diferencias, entonces yo puedo traer a mi aula ajustes o estrategias que le permitan a cada persona, en función de su necesidad, acceder al contenido de mi clase, ¿sí? Entonces, la equidad nos viene a plantear la necesidad de reconocer al otro desde su individualidad, desde su propia construcción, desde sus necesidades, desde sus potencialidades, ¿vale? Y no llegar como a normalizar o a poner a todos en el mismo sitio. Creo que nos hace falta trabajar mucho en ello, ¿sí? Tampoco quiero ser pesimista en decir no
vamos muy atrasados o no logramos reconocer al otro o no estamos haciendo nada. No, yo creo que estamos trabajando, que la normativa nos ha permitido avanzar mucho en el trabajo que se hace en el campo educativo, en el campo laboral, ¿cierto? Para la población con discapacidad en específico, pero también para otras poblaciones y para la diversidad. Pero nos hace falta pensarnos desde esa normativa cómo la llevamos realmente a la práctica y cómo esa práctica es sensible, porque no es solo la aplicabilidad de la normativa. Voy a poner un ejemplo, no es solo, tenemos normativa para la contratación de personas con discapacidad en el campo laboral, ¿sí? Yo puedo cumplir la normativa o un empresario puede cumplir la normativa y contratar a una persona con discapacidad, ¿cierto? Bueno, pues entonces allí ya estamos cumpliendo y de alguna manera también estamos dando la oportunidad. Pero no se trata de eso, porque a esta persona, al igual que a cualquier otro colaborador de la empresa, necesitamos garantizarle una permanencia, una participación, unas expectativas, un aprendizaje, una red dentro del campo laboral, ¿cierto? Muchas cosas que en ese momento es donde estamos fallando, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo, en poder generar esos procesos de inclusión, de reconocimiento de la diversidad, de ser equitativos o de equidad, de esos escenarios de equidad, poder pensar en esos escenarios de una manera como más estructurada, más compleja, que realmente responda a las necesidades de la población. Generalmente tenemos esa idea de la diferenciación, ¿cierto? De como si cierto tipo de discapacidades las tenemos estereotipadas, ¿cierto? Y algunas de ellas pueden tener más capacidades que otros, ¿cierto? A nivel sociocultural, esta es una idea muy arraigada, ¿sí? Que se da en el contexto educativo, cuando el docente dice, vale, yo recibo a un niño con discapacidad visual, pero no a un niño con autismo, ¿sí? Porque el trato, el manejo es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, en el ámbito laboral también las investigaciones que hemos realizado nos arrojan eso. Los empresarios prefieren contratar a personas con discapacidad visual y auditiva, pero no cognitiva, ¿sí? Y mucho menos una discapacidad psicosocial, porque de todas ellas, pues esta es la más desconocida en este momento, ¿cierto? Además está asociada a ese diagnóstico de algún trastorno a nivel de salud mental, que está demonizado dentro de nuestro contexto, ¿cierto? Entonces ya pensar en que tienes una depresión, que tienes un diagnóstico de esquizofrenia, que tienes un diagnóstico diferente, eso ya, digamos que se une a lo que culturalmente hemos conocido durante toda la vida frente a eso, y es el temor, ¿cierto? Sí, un estereotipo bien complejo al respecto. Entonces hay muchas barreras alrededor de la discapacidad psicosocial, ¿sí? Creo que funciona de la misma forma para todos, y es que necesitamos sensibilizarnos. La necesidad de una persona con autismo es diferente a la necesidad de una persona con discapacidad psicosocial, es diferente a la necesidad de una persona con discapacidad visual. Pero, ¿qué necesitamos? Ver o sea, sensibilizarnos frente a eso, ¿cierto? Y ocurre de la misma manera, el acompañamiento debe estar ahí, ¿cierto? El reconocimiento de cuáles son las características de esa discapacidad y demás. Entonces, creo que el tema de la equidad no diferencia en que sea un tipo de discapacidad de otro, más bien es en la idea de que podamos reconocer al otro y su diversidad. Porque me puede pasar a mí también, ¿cierto? O a cualquiera de nosotros. De hecho, nos pasa, no somos iguales, ¿vale? Probablemente mi jefa tenga que reconocer que yo tengo ciertas habilidades y en otras me cuesta mucho, ¿no? Entonces, allí pensar en la equidad está mediado, está transversalizado por reconocer al otro. Que nos tomemos el espacio y la conciencia de reconocer al otro. Gracias por acompañar otra entrega de Ética Psicológica, un proyecto de Ascofapsi, Colsic y la Universidad del Rosario. Les invitamos a compartir este contenido con sus colegas para seguir aportando a la reflexión ética en psicología.